Bueno, el siguiente problema que vamos a hacer es un problema de dinámica en la que nos dan un plano inclinado, como vemos aquí, ¿vale? Donde el ángulo es un ángulo alfa. Tenemos un cuerpo que se desliza por él, ¿vale? O por lo menos lo puede llegar a hacer, ¿vale? Y hemos dibujado como única fuerza por ahora la fuerza peso. Nos dicen que el plano tiene un coeficiente de rozamiento, hay un coeficiente de rozamiento entre el plano y el cuerpo, al que nos llaman mu. Luego, entonces hay también una fuerza de rozamiento, ¿vale? La fuerza de rozamiento la vamos a dibujar aquí en rojo. Como la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, va a ser hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la fuerza de rozamiento. Muy bien. Tenemos estas fuerzas únicamente y nos piden que cuál es el valor de mu, el valor del coeficiente de rozamiento, para que el cuerpo no caiga por ese plano inclinado, ¿vale? Con estas únicas fuerzas. Bueno, lo primero que debemos hacer es la descomposición de las fuerzas, ¿vale? Debemos descomponer la fuerza peso. Descomponemos la fuerza peso en dos fuerzas, una fuerza que sea paralela al eje y otra que sea perpendicular o sea, paralela al plano y perpendicular al plano. La perpendicular al plano pues será P sub I y la paralela al plano será P sub X. Hemos cambiado los nombres ahí, ¿vale? También tenemos, como es natural, una fuerza normal, que es una fuerza de reacción. Es una fuerza de reacción del el plano al cuerpo, ¿vale? Esa fuerza normal la vamos a representar, pues por ejemplo, con este color tan llamativo, que esa fuerza tiene que ser igual al el resto de fuerzas que hay actuando sobre el plano en ese mismo eje, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que se viese bien, deberíamos hacerlo un poquito más largo el vector, ¿verdad? Una cosa así, ¿vale? Y esta sería la normal, ¿vale? Luego entonces nosotros no sabemos muy bien cómo se hace lo que nos piden, no lo sabemos muy bien, pero sí sabemos que esto hay que hacerlo seguro, porque las fuerzas tienen que estar únicamente en el eje perpendicular y en el eje paralelo al movimiento. Siempre deben estar así, todas las fuerzas que haya. Si hubiera otra fuerza, una fuerza aplicada que estuviese en otro, por ejemplo, así, ¿vale? Formando un ángulo beta con el plano, también habría que descomponerlo, ¿vale? Eso es un tipo de problema también bastante común. Todo esto siempre habría que hacerlo, descomponer las fuerzas. Una vez que se tiene hecho, se ataca el problema en la vertical y en la horizontal, ¿vale? Atacamos el problema con el eje X por un lado y el eje Y por otro lado. En el eje X tenemos que la sumatoria de las fuerzas será igual a la masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, ¿vale? En este caso nos dicen que no debe haber movimiento. Si no debe haber movimiento, entonces la aceleración es cero. Eso seguro. ¿Y la sumatoria de las fuerzas cómo la pondremos? Pues pondremos fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra. Aquí la fuerza a favor del movimiento es P sub X. Y la fuerza en contra es la fuerza de rozamiento. ¿Vale? En el eje Y tenemos la normal y P sub I. ¿Vale? Son las dos únicas que hay. Y como la normal es igual a a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el plano, pues la normal igual a P sub I. ¿De acuerdo?
¿Quiénes son entonces P sub X y P sub Y? Bueno, pues P sub X y P sub Y son las dos componentes del peso, donde para poder hallarlas tenemos que darnos cuenta de que este ángulo de ahí es alfa. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues podemos hacerlo por triángulos semejantes, ¿vale? El triángulo que se ha formado aquí, ese triángulo que hay ahí dentro es semejante al triángulo que define el plano, ¿vale? ¿Cómo lo podemos saber? Pues porque se ha formado a partir de una línea, esa de ahí, que es perpendicular a una línea del plano, y otra línea, que es esta de aquí, que también es perpendicular a otra línea del plano. Luego, cuando formas cuando haces cualquier dibujo, el que sea, y luego haces dos líneas perpendiculares a ellas, ¿vale? Pues ya has empezado para tener un dibujo que se obtendría haciendo una simetría, un giro, vamos, al original, ¿vale? Tengo cualquier triángulo, uno por ejemplo orientado así. Entonces si trazo una línea perpendicular a esta y luego trazo una línea perpendicular a aquí, ¿vale? Pues he conseguido un triángulo, ¿vale? Igual al que tenía haciendo un giro, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y cómo saber que ese ángulo es alfa? Bueno, pues por lo mismo, pues porque esta línea de aquí, esta línea, ¿vale? Vamos a borrar esto. Como esta línea es perpendicular a la hipotenusa y esta línea de aquí es perpendicular al cateto horizontal, ¿vale? Pues el ángulo que mantienen la hipotenusa y el cateto horizontal es el mismo que este ángulo, y como ese ángulo es alfa, pues ya está todo hallado. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, P sub X, como es el cateto opuesto a alfa, pues será igual a P por el seno de alfa. Y P sub I es igual a P entonces por el coseno de alfa. Y es verdad, porque P sub I es el cateto contiguo a alfa, ¿vale? Coseno contiguo. ¿Mm? La forma de entender esto todavía más despacio sería ver que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa es P, que para eso es el lado opuesto al ángulo recto, ¿vale? Y el cateto opuesto es P sub X. Muy bien. Entonces llegamos a esto de aquí y haciendo la sustitución, ¿vale? Vamos a tener en cuenta también que la fuerza de rozamiento es mu por la norma. Lo vamos a escribir aquí. Entonces, ¿qué me queda? Pues me quedaría que P por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, que es P sub I, y P sub I a la vez es P por el coseno de alfa, es igual a 0. Bueno, vemos entonces que puedo eliminar la P, porque lo tengo en todos los términos, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha tengo el 0, ¿vale? Está bien, pero es como si lo tuviera. ¿Mm? Otra forma de pensarlo es que divido todo por P, ¿vale? Al dividir todo por P, pues entonces se elimina, y simplificado queda que el seno de alfa menos mu por el coseno de alfa es igual a 0. Y muy bien, porque me ha quedado entonces una relación entre mu, que me piden que lo halle, y el ángulo. ¿Mm? Y me dicen que qué valor tiene que tener mu para que con ese ángulo no caiga el peso. O sea que esto, a una cosa así debíamos llegar. Despejo entonces lo que me piden, que es mu, y me queda que mu es igual al seno de alfa partido el coseno de alfa, que es la tangente de alfa. Y esa sería la solución del problema, ¿vale? El coeficiente de rozamiento tiene que ser igual a la tangente del ángulo, ¿vale?
Esto solamente es válido para esta situación en la que no hay más fuerzas que el propio peso. Si hubiese una fuerza aplicada, pues habría que hacer el mismo desarrollo que hemos hecho, pero sin añadiendo esa fuerza aplicada, no sé, sin tantas facilidades, ¿vale? No sería tan sencillo.